formada Palabra Viva. Nosotros nos reunimos allá en Moravia, aquí cerquita. De verdad que es un placer para mí compartir con todos ustedes, estar aquí hoy en este culto unido. Me acompañan mi esposa, mi hijo, nuestro próximo bebé que está ahí, el Señor lo está formando en el vientre de su madre, mi familia, mi congregación. De verdad que es una bendición para nosotros estar hoy con ustedes. Hoy, como hablábamos, y es particular la forma en la que la escuela dominical se dirigió y todo lo que hemos hablado hoy nos reunimos como una familia, una sola familia de pacto, una sola iglesia, un solo Señor, una sola fe, un mismo espíritu, y eso de verdad que es una gran bendición para mí estar aquí hoy compartiendo con ustedes. Ahora, analicemos un poco acerca de la vida cristiana. Muchas veces nos han hecho pensar, o hay veces que hemos creído, que la vida cristiana empieza con un esfuerzo humano en el que, ok, ya yo vine, ya yo estoy, hoy creo, hoy estoy con el Señor, hoy decidí estar con Él, y poco a poco hemos ido aprendiendo y la palabra nos ha ido mostrando que no es así, es Él quien ha extendido misericordia. Justamente el himno que acabamos de cantar tiene una relevancia en lo que les vengo a hablar hoy, porque va directamente hacia eso. Amén. Somos llamados a vivir, a enseñar y a cantar acerca de las gracias que Dios ha extendido para nosotros. Así que, mis hermanos, voy a enfocarme un poco en el libro de Colosenses. La epístola de Pablo a los Colosenses, si gustan me acompañan, Colosenses capítulo 3, versículo 16. Me van a disculpar que no tomé la consideración. Nosotros normalmente utilizamos Nueva Biblia de las Américas, así que van a ver un pequeño cambio en la versión, pero es una versión fiable, ¿verdad? Y para la gloria de Dios, ahí estamos. Así que es poco la diferencia que van a encontrar, discúlpenme por no considerar esto. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Leo para ustedes. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. Señor, te pido por favor, Señor, que hoy guíes nuestros corazones, Padre, a tu palabra, Señor. Que sea ella iluminada en nosotros, Señor, y que sea tu Santo Espíritu mostrándonos, Señor, redarguyendo, Señor, nuestros corazones para santificarnos para tu gloria, Señor. En tu nombre lo pedimos. Amén. Voy a hablarles un poco acerca de la miseria, la redención y al final vamos a ver la gracia de Dios que se expresa en nosotros como gratitud. Miseria, redención y gratitud. Vamos a hablar un poco de un personaje histórico llamado John Newton. John Newton nace en 1725 y vamos a ver un poco de la historia de él que nos va a encaminar a lo que queremos hablar hoy, ¿verdad? Hubo un hombre llamado John Newton que nace en Londres, 1725, hijo de John Newton el Viejo. Y le decían, ellos eran marineros, por eso tenían apodos particulares. Su mamá era una mujer piadosa, que era de los de la inconformidad. En Inglaterra, los que pertenecían a la inconformidad era un grupo de personas que no querían adherirse a la iglesia anglicana estatal, sino querían ellos estar más cerca del concepto bíblico, de las enseñanzas bíblicas para glorificar a Dios a través de ellas. Su madre era una de estas, a los que hoy podemos denominar o conocemos como puritanos. ¿De acuerdo? Así que ella, lamentablemente, al
poco tiempo de John Newton estar a punto de cumplir 7 años, muere de tuberculosis. Y vamos a ver cómo la vida de este hombre empieza a decaer poco a poco, y eso se refleja en su madurez. En 1743, mientras visitaba a unos amigos, él se vio obligado a unirse a la marina. La marina en Inglaterra era muy importante porque muchas de sus batallas se libraban en el mar. Así que él tuvo que unirse a la marina porque eran necesarios hombres jóvenes que dieran este servicio. En un momento, al ser él tan joven y pasar por estas aflicciones del tema de ser parte de la marina, él se desespera, se enoja, se frustra e intenta matar a su capitán. Intenta matarlo, y no solo matarlo, sino que él intenta suicidarse tirándose de la borda para ya acabar con esa miseria, ese sufrimiento en el que él vivía. Pero no lo logra. Así que cuando lo sacan del agua, como el agua estaba helada, lo desnudan, lo amarran a una cerca y empiezan a golpearlo. Empiezan a lastimarlo, a castigarlo por lo que él hizo. Entonces, él está súper humillado, él está súper herido, no solamente emocionalmente, sino físicamente, y de ahí lo encarcelan y lo dejan encerrado. Poco a poco, con el tiempo, él empieza a recuperar su cordura y empieza a recuperar su salud. Más tarde, cuando el barco se dirigía a la India, se topan con otro barco que se llamaba el Pegaso. Este Pegaso transportaba materiales, que mayormente era miel y madera, hacia África. ¿Para qué? Para hacer una transacción entre miel, madera, por esclavos negros, por hombres negros, para traficarlos. Entonces, John Newton participaba de esto. Él en medio de eso empezó a hacer negocio, empezó a ver que esa vida generaba mucho dinero y se hizo parte de esa vida. Se enfrió, se volvió una persona de un corazón malo, duro, un corazón que no le importaba el sufrimiento de estos hombres, el sufrimiento de la esclavitud, sino que él disfrutaba y se hacía de dinero a causa de esto. Pero llegó un momento en el que él en su conciencia recuerda las palabras de su madre. Y todas estas cosas vienen de su autobiografía. Recuerda las palabras de su madre que le hablaba del Señor, de la misericordia y la gracia. Él en un momento llega y se siente mal acerca de todo lo que está pasando en el barco, acerca de todo lo que están haciendo en el tráfico de esclavos negros, y él dice, no, esto está mal, y empieza a tener problemas con las personas en el Pegaso. Problemas tales que hacen que lo dejen botado en África. En África lo entregan a una princesa de un pueblo que se llama Sorbet. Esa princesa lo trata como uno de sus esclavos. De hecho, él decía que él era un infiel y libertino serviente de los esclavos de África Occidental. Entonces, él está ahí esclavizado, viviendo todo lo que él intentó evitar en su vida, y ahora se encuentra atrapado en 1748. Vean, si hacemos la matemática, él era un joven y había vivido 1000 cosas horribles. Pero alguien que lo conocía, que venía a hacer estas transacciones de esclavos negros, lo reconoce, un amigo de su papá, y le dice, ¿usted no es el hijo de John Newton el viejo? Sí, yo soy John Newton. Ok, vámonos. Lo compró y lo devolvió a Inglaterra. Cuando lo devuelve a Inglaterra, él tiene un encuentro con el Señor, solo ahí sentado en un lugar abandonado, no tenía comida, estaba desnutrido, y él dice, era un hombre que hacía del pecado mi deleite, y del pecado de otros yo lo convertí en mi negocio. Yo lo convertí en mi negocio. Así que ese mismo año, como él no sabía qué hacer más que ser marinero, sube otra vez a una barca, pero esta vez se encuentra con una tormenta. Y en esta tormenta
la tormenta está dando vueltas al barco, están a punto de naufragar, él está asustado, él está gritando y grita, Señor, ten misericordia de nosotros. Y todo se detiene, todo se calma. Él mismo reconoció que su clamor no venía de un corazón verdaderamente redimido, sino del miedo y de la sensación de que únicamente Dios podía sacarlos de ahí. Únicamente Dios podía hacer eso. Comprendió que lo que acaba de suceder en el ambiente no lo había provocado él, sino lo había provocado alguien más allá de lo que él podía entender o había siquiera entendido. Entonces, como este John Newton, cada uno de nosotros puede venir y contar una historia. Yo sé que aquí los que tienen canas pueden venir y contarnos historias increíbles o tristes o historias inclusive que uno diga, bueno, no sé si le creo o no le creo porque están muy exageradas, pero a todos el Señor nos ha traído aquí hoy, nos ha llevado a sus pies hoy y estamos aquí gracias a Él. Contemos la historia como la contemos. Así que el tema aquí es, ¿cuál es nuestra respuesta genuina ante lo que el Señor ha hecho? ¿Cuál es su respuesta con su historia? Les conté la historia de un hombre que tiene ahorita una relevancia que vamos a desarrollar, pero ¿cuál es la respuesta genuina de ustedes hacia lo que Dios ha hecho? Tal vez ustedes no han naufragado, pero han pasado enfermedades, tal vez ustedes no han perdido a su familia, o sí han perdido a toda su familia. ¿Cuál es su respuesta? Cuando hemos experimentado las bendiciones de Dios, ¿qué hemos hecho? ¿Estamos agradecidos? ¿O simplemente decimos la frase, bueno, gracias a Dios, y seguimos? La frase común, la frase trillada de, bueno, no, sí, gracias a Dios. Se curó, sí, gracias a Dios. Salió el negocio, sí, gracias a Dios. Pero luego de eso, el entendimiento nuestro es que yo lo hice. Yo me esforcé, yo tomé ese medicamento, un doctor me operó, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra respuesta? Quiero enfocar esto en el Catecismo de Heidelberg. Vamos a encontrar en el domingo 32, en la pregunta 86, lo siguiente. Puesto que hemos sido liberados de nuestra miseria por gracia a través de Cristo sin ningún mérito, ¿por qué hemos de hacer buenas obras entonces? Porque Cristo, es la respuesta, porque Cristo, habiéndonos redimido por su sangre, también nos restaura por su espíritu a su propia imagen, para que con toda nuestra vida demostremos que estamos agradecidos a Dios por sus beneficios, para que sea alabado por nosotros, para que se nos asegure nuestra fe mediante sus frutos y para que por nuestra vida íntegra nuestro prójimo sea ganado para Cristo. Vean la necesidad importante de una vida de testimonio en la cual nos desarrollamos en gratitud. Los hombres, cuando tenemos una vida que podemos contar como el testimonio de John Newton, nosotros vamos a ver cómo estos hombres tienen una respuesta que dan frutos de lo que Cristo ha hecho en ellos, de lo que Cristo ha cambiado en sus corazones, dan un fruto que revela lo que Él ha hecho. Muchas veces, después de recibir por lo que tanto rogamos ahora, particularmente recordaba esta parte cuando estaban haciendo lo de las peticiones o las alabanzas, que todas estas peticiones que hicieron se contesten hoy, y que todos podamos palpar cómo Dios hizo eso hoy. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Gracias Dios, bien, qué dicha, lo hizo, lo pedí y me contestó. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Ahora, si gustan, me acompañan un momento a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 11. Lucas capítulo 17, versículo 11. Van a encontrar ahí el relato acerca de 10 leprosos. El relato acerca de 10 leprosos. Voy a parafrasear un poco la historia para llegar al punto. En el camino a Jerusalén, Jesús encuentra a 10 leprosos.
Todos levantan su voz y claman, así como hemos clamado nosotros. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y el Señor Jesús, con compasión, les ordena ir a mostrarse a los sacerdotes, pero mientras ellos iban caminando, quedan limpios. Todos ellos quedan limpios. Llegan donde los sacerdotes ya limpios. 10 leprosos en total reciben esa limpieza. 10 hombres en total reciben esa limpieza. Los 10 fueron restaurados, pudieron volver a la comunidad, ya no tenían que estar en la comunidad de leprosos, sino que fueron restituidos para ellos. Pero ¿cuántos? Dice el texto que regresaron a agradecer. Uno solo. De 10 que recibieron lo mismo, únicamente uno respondió al Señor. Únicamente uno regresó a agradecerle y Jesús dice, ¿no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los 9? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Cuántas veces nosotros, cuántos de nosotros hemos visto los milagros, hemos visto lo que el Señor ha hecho y no nos dignamos siquiera regresar donde el Señor? Gracias. Hace unos días recibí una respuesta inmediata de Dios. Lo comentaba un día con mi papá. Pasó algo, llegué, Señor, necesito su ayuda. Inmediatamente llaman y dicen, Jonathan, esto y esto. Recibí lo que el Señor, lo que yo le acababa de pedir al Señor. Entonces, yo me quedé así y yo dije, ¿cuál va a ser mi respuesta a esto? Dije, ya lo tengo. Lo que me preocupaba, lo que tenía en mente, lo que le acabo de pedir al Señor, Dios hizo, tome. Como muy pocas veces pasa, ¿verdad? Vamos a ser realistas. Pero pasó. ¿Cuál era mi respuesta? Yo llegué, hice lo que tenía que hacer, seguí la vida y en la nochecita, cuando me recordé que yo le estaba casi llorando, diciéndole al Señor, necesito esto. Y sucedió y dije, no le dije ni gracias al Señor. No volví a Él a decirle, Señor, gloria a Dios por lo que hiciste. Gracias por lo que me acabas de dar, que solucionó el problema que tenía en este momento. Entonces, todos nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Todos nosotros hemos sido regenerados por su Santo Espíritu. ¿Cuánto de eso podemos reconocer? ¿Cuánto de eso podemos ir delante de Dios y decir, Señor, gracias por lo que tengo hoy, porque no lo merezco? ¿O es que nos creemos muy merecedores de lo que tenemos? Porque hemos trabajado por eso. Porque yo decidí tenerlo, yo decidí comprarlo, yo decidí hacerlo. No, lo tenemos por su gracia y su misericordia y eso no puede variar, no puede salir de nuestra mente. Así que, retóricamente, ¿viviremos como los 9 recibiendo beneficios sin gratitud? ¿O como el 1, regresando cada día al Señor con una vida de agradecimiento y obediencia? ¿Cómo lo vamos a hacer? La redención que el Señor ha hecho, el pago que Él hizo por nosotros nos libra de todo el mal. No que no hay sufrimiento, no que no vamos a tener días malos, sino que ya hemos sido comprados, libres para vida eterna. Nos preocupamos por el hoy siendo vanos. En la congregación estamos leyendo, en la lectura pública, estamos leyendo Eclesiastés. Y eso nos ha hecho reflexionar a muchos que hemos estado conversando, nos ha hecho reflexionar realmente de lo vano, de todo lo que nos rodea. El simple hecho de decir, Señor, necesito mañana tener vida para X cosa, eso es vanidad. Aunque nosotros siempre ponemos lo que vemos y lo que sentimos delante de nosotros. Nuestra vida tiene que ser una respuesta, un testimonio claro de la redención que nos han hecho de la miseria en la que vivíamos. Hace unos días conversando con mi hermano, con mi papá, me hacían el comentario de cómo alguien puede vivir sin la misericordia de Dios. Cómo alguien puede vivir sin ver la gracia de Dios en su vida. Cómo ahora que la tenemos, nos preguntamos, ¿cómo hacía yo antes? ¿Cómo podía yo levantarme antes y responder antes al Evangelio si yo no lo entendía, no sabía? Ahora,
a través de una historia de 1000 cosas que le pasaron a este señor, John Newton, y como vemos apenas si andaba en los 20 años, él vuelve al Señor como número 1 de todos los que vieron la bendición, de todos los que estaban. Vuelve Newton delante del Señor con gratitud y el Señor lo llama al ministerio. Se convierte en un pastor anglicano, desarrolla un ministerio, hace un montón de cosas, pero con gratitud, no pasajera, no una gratitud de que, Señor, gracias, me salvó hoy del naufragio, Señor, gracias, me salvó hoy de la esclavitud. Yo me imagino lo que él pudo haber sentido de ver al amigo del papá diciéndole, John, ¿qué está haciendo aquí? ¿Cómo que esclavo? Si su papá, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Vámonos. Yo no me imagino la sensación que pudo haber sentido él, y es la misma que hoy podemos recordar de lo que el Señor ha hecho por nosotros. No sé si ustedes ahí donde están pueden pensar cómo sería su vida hoy sin Cristo. ¿Dónde estarían? ¿Qué estarían haciendo? ¿De qué estarían hablando? ¿Estarían sanos? ¿Estarían muertos? ¿Serían personas limpias o serían indigentes, alcohólicos, drogadictos? ¿Qué seríamos si la mano del Señor no nos hubiese alcanzado? En este mismo domingo del Catecismo de Heidelberg, pero la siguiente pregunta, la 87, nos dice, ¿se salvarán los que no se vuelven a Dios de su vida malagradecida e impenitente? Dice la respuesta, de ninguna manera. La Escritura dice que ninguna persona impúdica, ninguna persona idólatra, adúltera, ratera, ninguna persona codiciosa, ninguna persona borracha, calumniadora, ladrona o similar heredará el reino de Dios. Así que como podemos ver en 1 Corintios capítulo 6, una vida sin gratitud y arrepentimiento no es la vida de un cristiano. Si nosotros constantemente no vivimos en gratitud y constante arrepentimiento, que ojo, eso nos lleva a buscar los medios de gracia, nos lleva a buscar al Señor en oración, nos lleva a buscar su palabra para ser santificados, para nosotros lograr entender su evangelio y que eso produzca en nosotros la iluminación del Espíritu Santo que cambia nuestras mentes, regenera nuestras mentes y nos hace nuevas criaturas. Lo necesitamos. Necesitamos una vida de gratitud y arrepentimiento. Ahora, otro punto importante acerca de esto es que todas estas cosas en nosotros, ¿qué producen? Frutos. Respuesta. Nosotros no nos quedamos estáticos luego de que recibimos esta gran bendición. Nosotros simplemente no decimos, bueno, antes era pecador, ahora ya no. Antes iba para el infierno y ahora voy para el cielo. No, en nosotros hay un cambio. No podemos pasar de estar vacíos por dentro a que la presencia de Dios misma esté en nosotros y ser los mismos. Es imposible. Es imposible. Hace unos días orábamos. Yo le daba gloria a Dios por la vida de 2 hermanos de la congregación, que todos los aquí presentes pudimos palpar cómo nacieron de nuevo. Pudimos verlos, cómo cambiaron de las tinieblas a la luz del Señor. Pudimos ver cómo su vida pasó de no tener sentido a que la gloria sea de Dios con todo lo que haga. Y eso no tiene precio, mis hermanos, no tiene ningún tipo de precio. Hoy Dios nos llama a recordarlo con gratitud. Todo lo que vimos acerca del pacto, hoy estamos en un nuevo pacto, un pacto de gracia, un pacto mejor, un pacto con mejores condiciones, un pacto que disfrutamos por causa de lo que Cristo hizo y no por lo que nosotros hacemos. No puede haber algo menos que agradecimiento. La gratitud por la redención recibida debemos de glorificarlo. Newton, de nuevo, en su servicio al Señor, fue pastor y consejero espiritual de un tal William Wilberforce.
Wilberforce, perdón, mi inglés. Él era del Parlamento inglés, el que inició la abolición de la esclavitud. Después de Newton haber sido un esclavista de negros, un maltratador de personas, tratando personas en barcos, cambiándolos por miel y por madera, pasó de ser ese a enseñarle a alguien que tenía autoridad política a que eso había que abolirlo porque ellos eran hijos de Dios también. Así que, como hablaba ahora el pastor Harvin, así como el pecado de otros nos afecta, la conversión nuestra afecta a nuestro entorno y afecta a otros también. Así que el Señor llamar a John Newton también hizo que muchos hombres y mujeres negras no vivieran en esclavitud y que pudieran glorificar al Señor, que a través de sus mandatos ellos eran libres también. Aunque fueran libres políticos, aunque fueran libres sociales, no, los había libertado la palabra del Señor, aunque no lo quisieran y aunque no lo pidieran. Muy importante. En medio de su ministerio, John Newton hizo algo que hoy disfrutamos todos nosotros, que hoy acabamos de recordar todos nosotros. ¿Alguien sabe qué es? ¿Alguien sabe qué es? En la página 84 de su libro de himnos está Sublime Gracia, escrita, adivinen por quién, por John Newton. El Señor lo usó de muchas formas. Y su frase favorita, a pesar de que él escribió toda la letra, su frase favorita, él dice que era: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y él me halló. Díganme ustedes si eso no representa nuestras vidas. Díganme ustedes si eso no somos nosotros. Él lo está diciendo por él, claro. Acabamos de escuchar un poco de lo que él vivió, pero cuando vemos hacia nosotros, hacia nuestro corazón, hacia lo que el Señor ha hecho en nosotros, y podemos leer estas palabras: sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvó. Yo lo veo en mi vida. Yo sin Cristo reconozco que era infiel. Perdón, infeliz. Corrijo. Infeliz. Ciegos. Pero hoy vemos. ¿Quiénes reconocen al ver el Evangelio que de repente podemos decir: ¿cómo yo no veía esto antes? ¿Cómo yo puedo venir y leer los Salmos, ir a Génesis, donde yo creía que era, sí, la creación, y Adán y Eva, y lo que sea, y solamente en el capítulo 3 de Génesis, Dios omnipotente, creador de todo, ya una raza fallida, una creación que falló, decide hacer pacto con ella? Por su misericordia y por su gracia, Adán y Eva lo echaron a perder. No hay mérito en ellos, solamente en el Señor. Así que, con lo que hemos visto de la vida de Newton, con lo que hemos visto en el Catecismo de Heidelberg, y más importante aún, lo que el Evangelio ha hecho en nuestros corazones, vemos que vivíamos en miseria. El Señor nos ha redimido y la respuesta inequívoca es gratitud. No hay otra, no hay más. Es gratitud. Así que, mis hermanos, si gusta me acompañan un momento a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Y cuando vemos este texto, nos vemos a todos ya con el Señor, en su presencia, todos juntos, donde Él ya nos vio, donde Él ya vio que estábamos ahí, millares y millares, en su presencia. Imagínense ver a Cristo en el trono delante de nosotros, y nosotros leer Apocalipsis capítulo 1, a partir de la segunda parte del versículo 5, y nosotros decirle a Él:
al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el dominio, por los siglos de los siglos. Amén. Es el cumplimiento del pacto que estamos hablando. Es el cumplimiento de las promesas de Dios en nosotros. Es todo lo que Dios ha preparado para su pueblo. Y nosotros como pueblo suyo simplemente respondemos con gratitud, arrepentimiento, humillación delante de Él, en su presencia, reconociendo que lo necesitamos como nada, porque Él es todo. Amén. Si gustan, me acompañan a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor, gracias por Cristo. Señor, gracias por la obra que has hecho en cada uno de nosotros, Señor, porque la obra de Cristo lo ha hecho